el análisis que hace cualquier empresario que está dispuesto a proveer un bien o a brindar un servicio. Y voy a repetir simplemente algo que vimos en la clase anterior. Estos son los objetivos de nuestra clase de hoy, ¿no? Analizar los costos de producción que incurre una empresa, particularmente en el corto plazo. Analizar la relación entre la función de producción y los costos de producción. Analizar los costos y su relación con la ley de rendimiento decreciente y cómo ésta define los límites de producción de una empresa en el corto plazo. Analizar en qué etapa debe establecer su nivel de producción una empresa. Eso es un tema absolutamente importante. Analizar el desplazamiento de la curva de costo marginal y su efecto en la curva de oferta. Y por último, analizar la diferencia entre beneficio contable y beneficio económico. Muchos de los conceptos que vamos a ver en la clase de hoy ya lo hemos analizado en clases anteriores y ahora lo vamos a particularizar para este caso puntual, que son la función de producción y el costo de producción en el corto plazo. Recuerden esto, nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el mínimo análisis que uno tiene que hacer cuando tiene que tomar algunas decisiones de carácter empresario? Bueno, la primera consideración, la empresa, obviamente, en función del análisis de mercado que ustedes efectuaron, tienen que saber qué cantidad tienen que producir. Ustedes seguramente cuando están haciendo el proyecto, en función del análisis de mercado, han detectado una demanda y ustedes han dicho, dentro de esta demanda, han tomado la decisión de que tal porcentaje de esa demanda, normalmente, que es lo que se hace cuando uno produce un bien o quiere brindar un servicio, no más allá del 5 entre el 10%. ¿Por qué? Porque si uno quisiera, digamos, abastecer una demanda mucho mayor, tendría una cuota muy grande del mercado y ya seguramente estamos hablando no en un mercado de competencia perfecta como el que nosotros estamos analizando. Y además, cada vez que ustedes quieren abarcar mayores porciones de mercado, eso requiere mayores inversiones de capital. Si yo tengo un mercado que, por ejemplo, consume, no sé, 100.000 unidades de determinado producto y yo digo voy a abastecer el 40%, bueno, tengo que dimensionar mi fábrica, tengo que hacer un análisis de que el capital que yo voy a invertir es para producir 40.000 unidades, por lo tanto, mi unidad de producción, mis terrenos, mi logística, mis depósitos, cada uno, mi comercialización, cada uno de los elementos que yo tengo que analizar para efectuar ese proyecto de inversión, bueno, requiere una inversión muy grande y que probablemente no esté dispuesto a hacer en virtud de los riesgos y la incertidumbre que me puede traer ese mercado. Por lo tanto, inicialmente uno puede decir, yo voy a abastecer un 5, un 10% de ese mercado que yo quiero abastecer, a ver, como una regla, casi diríamos de sentido común o como una regla práctica, y en todo caso tomaré mis previsiones si es que en el futuro yo tengo que ampliar mi planta, mis instalaciones. Pero un dato elemental que ustedes tienen que obtener a través del análisis de mercado es qué cantidad debo producir. Y otra cuestión que hemos analizado también desde el punto de vista económico es cómo deben combinarse los factores. Ese proceso de combinación de factores que es básicamente la tecnología como vamos a trabajar. En economía, cuando hablamos de proceso de combinación de factores, de lo que estamos hablando es la tecnología que nosotros vamos a utilizar. El cómo está vinculado con esa tecnología. Y vamos a repasar simplemente los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica que están vinculados con obtener el máximo beneficio. ¿Por qué? Porque obviamente la decisión empresaria siempre está vinculada a maximizar el beneficio, obviamente dada esa estructura del mercado en el cual yo voy a participar en este caso puntual como proveedor o como oferente. Está claro también que el nivel de los beneficios de qué va a depender, de los ingresos, es decir, de la cantidad de productos o de bienes que yo esté proveyendo en ese mercado y del precio que tenga en ese mercado cada uno de ese bien o servicio que yo produzco, a los cuales, ¿qué debo hacer? Restarle el costo que me significa producir ese bien o ese servicio. Está claro también que los ingresos de qué van a depender, de ese precio y de la cantidad vendida, y que los costes van a depender de la cantidad de factores y sobre todo de cómo se utilicen y cómo se combinen
y obviamente de su precio. Eso está absolutamente vinculado con la eficiencia técnica y la eficiencia económica, es decir, encontrar la tecnología que me permita a mí producir con la mayor eficiencia, pero que a la vez los factores productivos que yo utilizo con esa tecnología sean los más baratos, de manera tal que mi costo de producción sea muy bajo y por lo tanto yo pueda aumentar mis beneficios. Teniendo en cuenta que hay algo que yo no voy a poder definir, que es el precio de mercado. Por eso hablamos de que estamos en el caso de empresas que se denominan precio aceptante, porque el precio lo pone el mercado. Es un error muy común creer que uno puede producir y puede fijar ese precio. Yo hago un análisis de mi costo y digo, bueno, en función de mi costo voy a definir un margen de beneficio y luego voy a salir a vender ese producto. No, el precio del producto está puesto por el mercado y por lo tanto mis costos tienen que ser menores que ese precio del mercado por una razón muy simple, porque si estuvieran por encima, seguramente habrá otro oferente que va a poder vender a precios menores de lo que yo estoy vendiendo y quedaré fuera de ese mercado. La cantidad utilizada de factores, obviamente, ¿de qué dependerá? De la decisión inicial que yo he tomado respecto a qué cantidad de producción para ese bien o ese servicio que yo quiero producir o abastecer. Y la relación, dijimos, entre la cantidad producida y la cantidad de factores utilizados no es nada más que lo que nosotros mostramos en esta gráfica o en esta función de producción. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero si queda alguna duda lo podemos repasar simplemente para poder ya comenzar a adentrarnos en la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? No, perfecto. Perfecto. Recuerden esto, lo pongo simplemente porque ustedes saben, y esto es un concepto importante, ¿cierto? Lo que significa eficiencia técnica y económica. Eficiencia técnica simplemente es no despilfarrar recursos, significa una de dos cosas, o yo que con la misma cantidad de factores voy a producir una mayor cantidad de bienes porque he elegido una tecnología adecuada, o digamos, digamos, con menos factores voy a producir la misma cantidad de producto. Eso es lo que buscamos con la eficiencia técnica en el sentido de no despilfarrar recursos y economizar factores, pero la eficiencia económica es simplemente la tecnología más barata y la que ocupe, digamos, factores mucho más baratos. Y está claro que no voy a tener eficiencia económica si previamente no alcanzo eficiencia técnica. Estos son conceptos que ustedes tienen que manejar, que están absolutamente vinculados Profesor, con... Sí, disculpe ¿alguien que lo decía interrumpa. algo? Sí, ¿Usted sigue en la primera diapositiva o a mí se me congeló la pantalla? Pregunto. no sé, yo estoy en la segunda diapositiva, no sé, estoy mostrando eficiencia técnica y económica. Yo veo la No, primera, profe. el título. Aparece A la ver, primera Sí, diapositiva. ¿y ahora? O sea, aparece el Power abierto más, es lo que estamos viendo. Y lo volvemos a poner. Mientras le hago una consulta, profe, que Sí, señor. me puso una duda. ¿La están viendo El ahí? tema Perdón, del... Sí, ahí sí. antes que nada. Sí, profe. El tema Perfecto, del muy listo. corto plazo, Sí, o sea, en el caso ese, ¿se podría decir que entonces no hay nada que hacer? O a sea, ver, te porque hago una con los pregunta. otros Suponete largos... que vos, te voy a dar un ejemplo, suponete que vos seas un proveedor de software, para dar un ejemplo de la carrera que ustedes están haciendo, ¿cierto? O te voy a dar un ejemplo, suponete que alguien te diga a vos, vos trabajás instalando redes. Te viene un cliente a la mañana y te dice, necesito que vos me instales para esta tarde una red para, no sé, 50 computadoras. ¿Vos podés hacer algo a la tarde? Vos, escúchame, tenías planificado otro tipo de tareas, no tenés la posibilidad de convocar más trabajadores, seguramente tenés que disponer de herramientas, tenés que tener una serie de planificación como para poder abordar ese trabajo. ¿Vos lo podrías hacer? Claro, bueno, entendí ahora. No, no se En el puede hacer. muy corto plazo, ninguno de los factores es variable. Vos no podés tomar una decisión en el muy corto plazo. Y te puedo dar otro ejemplo. Suponete que vos tengas una producción industrial de la que fuera y vos notás que hay una demanda creciente en el mercado.
vos no vas a tomar una decisión de aumentar tu cantidad de horas hombre, de poner mayores turnos, de pagar horas extras, si vos no ves que esa demanda adicional está creciendo. ¿Qué es lo que vos vas a hacer inicialmente? Seguramente vos tenés un stock de producto y bueno, vas a poner, primero vas a vender ese stock de producto y cuando vos ves que ya tu stock, digamos, se está acabando, en ese momento ya comenzás a planificar la necesidad de aumentar la producción, pero no vas a hacer una inversión en capital. Lo primero que vas a hacer, porque es lo más barato para vos como productor, es utilizar el resto de capacidad instalada que tenés. Vos suponete que estás trabajando el 70% del potencial de tu fábrica. Entonces vos decís, che, vamos a ver cómo hacemos para aumentar una hora extra adicional por trabajador, de manera tal de que si están trabajando 8 horas, le aumento una hora, van a trabajar 9 horas, entonces voy a elevar la capacidad, digamos, de producción de mi fábrica en un 5, un 3, un 4%, de manera tal de que yo voy viendo cómo va evolucionando esa demanda del mercado. Y bueno, y así vos lo vas haciendo. En la primera etapa siempre va a ser variable tu mano de obra, tu cantidad de trabajadores, o porque agregas horas hombre, o si vos ves que esa demanda se sostiene, bueno, vos qué vas a decir, bueno, che, voy a poner otro turno, en vez de tener un turno de 8 horas, vas a poner 2 turnos de 8 horas de manera tal de aprovechar al máximo la capacidad instalada de tu fábrica. Y si vos ves que esa demanda se sigue manteniendo en el tiempo, bueno, es probable que vos decidas hacer una inversión en función del sostenimiento de la demanda y de aumentar tu producción. ¿Por qué? Por algo que vamos a ver ahora, que es que en la medida en que yo voy aumentando mi producción, simplemente haciendo, digamos, variar el factor variable, incrementando el factor trabajo, mis costos son crecientes. Por lo tanto, hay un momento que al crecer mis costos por la ley de rendimientos decrecientes, yo estoy pasando por el precio del mercado porque mis costos han aumentado y por lo tanto hay un punto en donde yo debo parar mi producción con esa capacidad instalada que tengo. Al tener, digamos, el máximo de esa capacidad instalada, que lo vamos a repasar ahora nuevamente, no me queda otra posibilidad ante el sostenimiento de la demanda y para impedir que ingresen otros productores en el mercado, hacer la inversión en capital de manera tal de poder satisfacer esa demanda. Pero esas decisiones ya son en el largo plazo, porque una inversión en capital, vos tenés que hacer la evaluación, tenés que hacer tu proyecto, tenés que hacer tu planificación, tenés que salir a comprar la maquinaria, tenés que analizar otra vez a ver cuál es la mejor forma de poder instalar. A lo mejor en tu fábrica vos ya no tenés espacio, tenés que buscar otro tipo de espacio, probablemente tengas que aumentar la logística, que es tus depósitos, quizás tengas que cambiar no solamente el depósito, sino también todo lo que es la distribución y la comercialización, probablemente la administración también, con lo cual esa decisión te lleva un tiempo largo cuando vos tenés que hacer una inversión en capital. Entonces, la situación que nosotros vemos es en el corto plazo, en donde vos podés, digamos, incrementar tu factor variable porque es la primera instancia y lo que se te da normalmente cuando vos tenés que aumentar la producción, ¿cierto? Pero hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que por la ley de rendimientos decrecientes, y lo vamos a ver acá, tus costos marginales, es decir, el costo que vos tenés para producir una unidad adicional, va creciendo y por lo tanto hay un punto en donde a vos no te conviene seguir produciendo. ¿Por qué? Porque en una primera etapa se reducen tus beneficios y lo que vos buscas como empresario es maximizar tu beneficio y por otra parte podría suceder que no solamente se digamos, minimicen tus beneficios, sino que además puedas incurrir en pérdida. Todo eso es lo que vamos a tratar de ver conceptualmente acá y demostrarlo de manera teórica. No sé si se entiende el contexto en donde nosotros estamos haciendo este análisis teórico. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Están viendo entonces ahora lo que es eficiencia técnica y eficiencia económica, que está muy vinculado
también con esto que estamos hablando, siempre porque el objetivo ¿cuál va a ser? Maximizar el beneficio. Básicamente lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo analizamos los costos, ¿no? Cómo esos costos son crecientes a medida que voy incrementando el factor variable, en qué punto yo debería parar la producción y en qué punto tengo el máximo beneficio. Esos son elementos que vamos a cerrar en la clase de hoy. De manera conceptual, pero va a haber un mínimo análisis matemático mínimo de máximos y mínimos y un mínimo análisis gráfico también para que ustedes puedan conceptualmente comprender. Fíjense, recuerden que nosotros dijimos que era la función de producción, era simplemente la vinculación que hay entre la cantidad producida, que en este caso es Q, con los factores L, trabajo, y K, capital. ¿Cierto? Y normalmente dijimos que eso se representaba, la función de producción, como ¿qué? Como una función de dos variables independientes, que si ustedes recuerdan, la habíamos visto que era una representación, como normalmente tiene o como corresponde para una variable, para una función de dos variables independientes, que era un volumen en el espacio, pero que nosotros le poníamos una restricción, porque estamos hablando en el corto plazo. ¿Cuál era la restricción que tiene para hacer el análisis en el corto plazo esta función de producción? ¿Cuál era la restricción? ¿O cuál era la condición, si ustedes quieren? ¿Se acuerdan? Que K sea constante. ¿Cómo? Que K sea constante. Que K fuera constante, en donde el único factor variable va a ser L. Y si K era constante, esa representación de la función de producción ya no era en el espacio, sino se podría graficar en el plano. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y esto era el ejemplo que nosotros dábamos. Ustedes fíjense, acá abajo ustedes tienen lo que es una representación típica de una función de producción. Ustedes fíjense que en este caso el factor capital K es constante, como está puesto acá, es variable L, que representa el trabajo, y el factor capital es constante igual a 4. Entonces yo venía hacia esta pequeña tabla en donde tengo constante el capital y si ustedes se fijan voy variando el factor trabajo y voy viendo con ese factor trabajo variable, es decir, aumentando la cantidad de trabajadores o aumentando el número de horas hombre, a medida que voy incrementando ese factor variable, cómo va variando mi producción. Y ustedes fíjense que para una unidad de trabajo tenía 12 unidades de producto, para 2 tenía 28, para 3 tenía 36, para 4 tenía 40, para 5 tenía 40, para 6 tenía 36. Eso está representado acá, en donde ustedes se fijan, acá está la variación del factor variable trabajo y acá están las cantidades de producto o producción total que yo tenía, digamos, en esas condiciones. Y eso, simplemente lo que yo hago es graficarlo en el plano que me da esta representación gráfica de la función de capital, de la función de producción, perdón, estableciendo como constante el capital y variable únicamente el factor trabajo. ¿Se entiende la gráfica? Sí, profe. Perfecto. Entonces seguimos. Recuerden ustedes que en función de lo que nosotros decíamos, de que, a ver, algunos recuerda o tiene a mano cuál era el concepto de la ley de rendimientos decrecientes. ¿Alguien recuerda eso? No lo recuerdan, no lo vieron. Bueno, es un concepto muy importante y que se utiliza en muchas circunstancias en economía, particularmente en este caso puntual, ¿qué significa? Que si yo tengo un factor variable que voy incrementando, ¿cierto? Al factor variable cada vez le van a corresponder menores porciones del factor fijo, en este caso que es el capital. ¿Y esto qué genera? Genera dos situaciones que en realidad derivan siempre de la misma función de producción. Uno,
lo que habíamos denominado ¿qué? ¿Cómo habíamos denominado la curvita que está ahí abajo? ¿Mm? En amarillo. Productividad marginal. ¿Mm? Yo tengo una productividad marginal que en una primera etapa es creciente. Tengo un capital determinado, voy aumentando la cantidad de horas hombre, mi producción aumenta y cada trabajador o unidad de trabajo que yo incorporo produce más que la anterior. La productividad marginal es el incremento en la producción que me genera la última unidad de trabajo que yo incorporo. Entonces, en una primera etapa, hasta el punto A, donde tengo un máximo en lo que es la curva de productividad marginal, tengo una productividad marginal creciente, es decir, cada trabajador o cada unidad de trabajo que se incorpora a la producción produce más que la anterior. A partir del punto A, mi productividad marginal es decreciente. Eso no significa que mi producto total cae, porque si ustedes se fijan en la función de producción que está en la gráfica de arriba, mi producción siempre sigue aumentando. Si ustedes se fijan donde está representado el eje de las Q, siempre mi producción va a ir aumentando, pero sí lo que sucede es que aumenta mi producción total, pero cada unidad de trabajo que yo incorporo produce menos que la anterior. Es lo que ustedes están viendo acá. Si ustedes se fijan, mi productividad marginal cuando paso de un trabajador a dos, pasa de 12 a 28. El primero produjo 12 unidades de producto. El segundo, ¿cuántas unidades de producto incorporó a la producción total? Saquen la cuenta. A ver, Serrano, vos 16. Que estás ahí. 16. Por lo tanto, estoy en la etapa creciente. Estoy en este punto que está acá. Todavía estoy en la etapa creciente. Ahora, fíjense, incorporo un tercer trabajador. Ese tercer trabajador, ¿cuánto incorpora a la producción? 8. 8. Por lo tanto, ya estoy en la etapa decreciente. Si yo vengo acá, ¿cierto? He pasado el punto A y estoy en la etapa decreciente. Mi productividad marginal está decreciendo, ¿cierto? Y así yo voy marcando distintos puntos que son puntos típicos de la función de producción. El punto A, en donde ahí lo que hay es una especie, es un punto en donde se invierte la pendiente de ¿qué? Se invierte la pendiente de la curva de productividad marginal. Si ustedes se fijan acá, las pendientes son positivas y a partir de este punto las pendientes son negativas. Por lo tanto, este punto A es un punto de inflexión. A partir de ese punto, lo que se incorpora a la producción por cada unidad de trabajo que yo agrego es menor que la anterior, ¿cierto? Lo que tenemos marcado acá en rojo es simplemente el producto medio, ¿cierto? El producto medio variable, en este caso, ¿qué es lo que tiene? Es simplemente el que ustedes saben, la suma, ¿cierto? De el producto medio, digamos, más el producto variable dividido por la cantidad. Son formulitas que están puestas y que yo se las voy a repetir a ustedes. Esta curva de productividad media es cortada por la curva de productividad marginal en el punto B. Si yo lo llevo hacia arriba, este punto B es el punto de óptimo técnico, es donde yo tengo la mejor combinación de factores. Y el punto C, si ustedes se fijan que está marcado arriba en la curva de función de producción, si yo la llevo hacia abajo, es el punto en donde la productividad marginal pasa a ser negativa, se hace cero y a partir de ese punto es negativa. Ese es el punto de máximo técnico, es la máxima producción posible que yo voy a obtener independientemente de la cantidad del factor variable que yo agregue. ¿Por qué? Porque eso se produce por la ley de rendimientos decreciente. Hay un punto que por más cantidad de trabajadores que yo agregue, al tener el capital fijo voy a llegar a ese máximo de producción y lo que va a suceder no solamente es que cuando yo agregue más trabajadores no voy a obtener más producción, sino si ustedes se fijan, mi producción va a decaer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos, va a haber una especie de
de explosión, digamos, de mano de obra, si ustedes quieren, o una cantidad muy grande de trabajadores que en vez de incrementar la producción, lo que hacen es disminuir la producción. Cuando ustedes van a ver lo que se denomina reingeniería en muchas empresas, sucede esto, te dicen tenemos que sanear la empresa. Y bueno, y ustedes van a ver que toman la decisión en muchos casos de despedir una gran cantidad de trabajadores. Bueno, probablemente ¿por qué? Porque la cantidad de trabajadores que tiene esa empresa está en exceso en función de los niveles de producción y por lo tanto, para alcanzar niveles de eficiencia en la producción, tienen que reducir la cantidad de trabajadores. Ustedes me pueden decir, pero eso es una decisión, obviamente que tiene consecuencias sociales para cada una de las personas que son despedidas, pero la pregunta podría ser la siguiente. Obviamente que ahí habrá un dilema moral para quien tiene que tomar la decisión, pero la otra cuestión sería la siguiente. A ver, se funde la empresa. ¿Cuál es la decisión, digamos, menos mala desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social? Que la empresa se funda y queden todos sin trabajo o generar condiciones para que la empresa vuelva a ser eficiente y haya actividad económica y haya una cantidad de personas que puedan seguir teniendo trabajo. Probablemente ustedes el día de mañana se encuentren, si son personal de alta dirección, que tengan que tomar una decisión en ese sentido, analizando una función de producción como esta y analizando las productividades marginales y los costos. Normalmente sucede que ustedes se pueden encontrar en una decisión de la alta gerencia en donde un economista le dice, miren, está pasando tal cosa, estos son los datos, esta sería la máxima producción, nuestro punto óptimo de producción va a estar entre el punto B y el punto C, que acá en este caso nosotros no lo marcamos, pero acá son unidades de producto en Q. Y por lo tanto, para esos niveles de producción, el factor trabajo adecuado es este. Y por lo tanto tendrán que tomar una decisión. Esas decisiones que a nadie le gusta tomar, bueno, probablemente si ustedes lleguen a esos niveles de gerencia, en algún momento lo puedan tomar. ¿Se entiende este gráfico o no se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, perfecto, chicos. Seguimos. Entonces habíamos dicho que hay tres etapas, ¿cierto? La etapa creciente, que está marcado en verde, la etapa decreciente, que está marcado en rojo, y la etapa negativa, que es la que está marcada en azul. Si ustedes se fijan, acá está también la curva de productividad marginal, que también está marcada en los mismos colores. Tenemos la etapa creciente en verde, la etapa decreciente en rojo y la etapa negativa en azul. Y si ustedes se fijan, el eje horizontal siempre está vinculado con lo que es el recurso variable, ¿cierto? Y también ustedes pueden ver que como la productividad marginal no es otra cosa que la derivada de la producción en respecto a la cantidad, digamos, a la cantidad de trabajo, por lo tanto, a medida de que la productividad va siendo creciente, decreciente y negativa, eso mismo se tiene que reflejar en la función de producción. ¿Por qué? Porque la productividad marginal es una derivada de la función de producción, lo mismo que el costo marginal. Entonces, fíjense, en función de eso, ahora comenzamos a tomar algunas definiciones, simplemente qué es costo total, qué es costo fijo y costo variable. El costo fijo nosotros lo definimos casi siempre como el costo que no varía con el nivel de producción o, dicho en tucumano básico, el costo de mantener la fábrica abierta. Produzca o no produzca, yo tengo un costo fijo que tengo sí o sí que pagar. El alquiler, la seguridad, si he contratado determinado paquete de energía, los impuestos, un grupo mínimo de trabajadores para la limpieza, a una serie de cuestiones que tienen que ver con que simplemente, aunque no produzca, yo tengo un costo fijo que sostener y por lo tanto, produzca o no produzca, ese costo siempre va a estar. Y el costo variable que tiene que ver con el nivel de producción, que tiene que ver con los insumos y tiene que ver con el factor variable que tiene un costo, obviamente, y que yo voy a ir incrementando. ¿Por qué? Porque mantengo mi capital fijo, pero la unidad de trabajo es variable y por lo tanto, a medida que voy aumentando, incrementando la cantidad de factor trabajo, sin duda que voy a tener que pagar mucho más, tengo un costo mucho mayor por ese incremento en el factor variable y los insumos para la producción. ¿Está claro esto?
¿Está claro, Sí, chicos? profe. Entonces, acá está lo que yo les decía, la ley de rendimiento decreciente, que está puesta simplemente como un recordatorio para que ustedes entiendan por qué mi productividad marginal va a comenzar a ser en una primera etapa creciente, luego decreciente y luego negativa, y sobre todo para que entiendan que en ese mismo sentido se da lo que es el costo marginal. La productividad marginal es el incremento en la producción cuando incorporo una unidad de trabajo más. El costo marginal es el costo de producir una unidad más. Cuando hablamos siempre de margen, estamos hablando de eso, de lo que sucede cuando incorporo una unidad más. En el caso de la productividad, es incorporar un trabajador más, que es el factor variable. Y en el caso de los costos, el costo de producir una unidad más. Estas son curvas típicas de costo. Lo que ustedes tienen abajo es el costo variable, ¿cierto? Este es el costo variable. Y el costo fijo simplemente es una recta. ¿Por qué? Porque es un costo fijo. Ese costo no va a variar independientemente de la cantidad de producción. Y la suma de los dos me da el costo total. Y ustedes acá tienen curvas de lo que sería el costo marginal, que es esta curvita que está acá. Este es el costo marginal. Este es el costo variable medio y este es el costo total medio. Y que vamos a ir viendo para qué lo utilizamos en cada caso. Fíjense, repetimos esto. Recuerden que hemos hablado en la función de producción que hay un tramo, que es el de rendimientos crecientes, mi productividad marginal crece y mi costo marginal decrece. En el segundo tramo, después de que yo paso ese punto de inflexión, yo ya tengo rendimientos decrecientes. Es decir, ¿qué es lo que sucede ahí? En ese caso ya mi productividad marginal es decreciente y mis costos son crecientes. Y lo único que vemos acá en este caso, que en el ejemplo anterior lo habíamos vinculado con la productividad y acá lo estamos vinculando con las curvas de costos. ¿Está claro esto o hay que repetir algún concepto? Está claro, profe. Está claro. Perfecto. Volvemos a esto. Simplemente si yo divido por la cantidad de productos, lo que voy a tener son los costos promedio. El costo total promedio, el costo fijo promedio y el costo variable promedio. Es algo muy simple. Los mismos costos que yo había enunciado en la presentación anterior, simplemente si lo divido por la cantidad de productos, lo que tengo son los valores promedio, ¿cierto? Y acá me voy a detener un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre costo total promedio y costo marginal? A ver, Luciana, Sí, profe. ¿podés leerlo? ¿Podés leer esa presentación? Ahí está. Costo total promedio y costo marginal. El costo total promedio nos indica el costo de unidad típica, pero no nos indica cuánto cambiaría el costo total si aumenta la producción en una unidad. Definición muy importante. El costo marginal representa el incremento del costo total al aumentar una unidad adicional de producción. Costo marginal igual al delta de costo total dividido en delta de producción. ¿Alguien entiende la diferencia o no? ¿Alguien puede entender eso o no? ¿Qué es lo que quiero decir con ese jeringoso que está ahí? A ver, les doy un ejemplo. Si yo tengo 100 unidades de producto, ¿cierto? Y lo divido, a ver, produzco 100 unidades y mi costo es 200 pesos por producir. ¿Cuál sería el costo promedio que yo tendría con esos costos y ese nivel de producción? 2. 2. Pero eso no me indica, por ejemplo, cuánto aumenta mi costo cuando yo produzco la unidad 90 y cuánto es el costo de producir la unidad 91. Yo lo único que tengo es el costo promedio. Lo puedo poner más simple todavía a ver si ustedes lo entienden. Yo estoy produciendo 99 unidades, ¿cierto?
Cuando produzco la unidad 100, yo estoy seguro que lo divido por los 200 pesos que me cuesta y mi costo promedio es 2, como vos bien decís. Pero yo no sé cuánto es el costo, cuál es el costo total que se incrementa cuando yo paso de la unidad 99 a la 100. No sé cuál es el costo de producir una unidad más. Yo tengo el costo total promedio. Y el costo total promedio es totalmente distinto al costo marginal, que en realidad el costo marginal no es otra cosa que la derivada del costo total respecto de la producción. Y eso me permite hacer el análisis marginal de saber qué es lo que va incrementando mi costo cada vez que yo incremento en una unidad la producción. Ahora, si ustedes vuelven acá, perdón, a esta curva que está acá, fíjense, a mí me interesaría saber, porque acá tengo las productividades y ahora vamos a ver los costos, pero yo digo, bueno, no me interesa saber el costo promedio. Yo estoy acá en este punto B, que estoy en el óptimo técnico. Las empresas normalmente trabajan o intentan trabajar en este lugar, entre el punto B y el punto C. Hoy en la Argentina recién podríamos decir que normalmente las empresas están en el 70%, 65%, dependiendo, creo que en el orden del 60% promedio de la capacidad instalada. En algunos sectores hay mayores utilización de la capacidad instalada y en otros sectores menos. Pero normalmente, ¿qué intentaría una empresa? Trabajar en el punto B y en el punto C. ¿Por qué? Porque en esos puntos, digamos que yo estoy seguro que estoy llegando al máximo de la producción, pero a mí me interesaría saber qué pasa si yo voy incrementando la producción de uno en uno. ¿En qué punto yo me debería detener en la producción? Primero, para obtener el máximo beneficio y segundo, para saber si gano o pierdo cuando produzco esa unidad más. ¿Por qué? Porque está claro que a partir del punto B, ¿cierto? Acá mi productividad marginal ya es decreciente y como vamos a ver, mi costo marginal es creciente. Porque si ustedes se fijan, esto que yo tengo acá, fíjense, esto que yo tengo acá es la curva de costo marginal, esta curva que está acá. Las curvas de costos tienen normalmente formas de U. Ustedes, no normalmente, siempre tienen forma de U. Entonces, cuando ustedes vean curvas en forma de U, dicen, no, está seguro que es una curva de costo. Y en este punto, en donde yo tengo el mínimo de mi costo marginal, se corresponde con el máximo de la productividad. Si la productividad marginal estuviera acá, yo la debería dibujar acá. Entonces, son curvas, digamos, el costo marginal es la inversa de la productividad marginal. Y por lo tanto, a mí me interesaría saber cómo va evolucionando ese costo marginal, porque si ustedes se fijan, después la suba del costo marginal es abrupta y la pendiente de la productividad marginal también decrece abruptamente. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el punto en donde yo obtengo primero mi máximo beneficio y luego al punto del cual yo podría comenzar a sufrir unas pérdidas. ¿Cómo se hace eso? Primero determinando ese valor del costo marginal y luego vamos a ver cómo lo vinculamos con el precio de manera tal de tener un punto concreto para poder establecer cuál es mi máximo beneficio. Pero ustedes entienden o no la diferencia entre costo promedio y costo marginal. ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí, profe. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden todos? ¿Alguien Sí, tiene una profe. duda? Este concepto es importante y normalmente nosotros preguntamos las diferencias, ¿no? Le pedimos que nos expliquen qué significa cada uno. Yo tengo una duda, pero un poquito más atrás en el gráfico. Ajá. Usted ¿En dijo dónde? que ¿Acá? ¿En en el cuál? otro, en el de el anterior, ¿En no, en este? el anterior gráfico, no, en el S. ¿Por qué dice que es más óptimo entre el punto B y C, el otro, profe? El que sigue después, el que lo pasó recién. Ujú. Ahí. ¿Por qué dice que el punto más óptimo es entre B y C? O sea, las empresas optan ahí y no sería Trabajan acá, alrededor de ¿por B. qué? Porque normalmente, yo siempre lo que vos estás viendo acá son niveles de producción y lo que estás viendo acá
son cantidad de factor variable, ¿cierto? Pero yo, ¿qué tengo que vincular? Yo estoy produciendo determinado producto y te dije también que la empresa es precio aceptante, es decir, el precio lo fija el mercado, no la empresa. Entonces, ¿No sería entre más este punto, eficiente trabajar alrededor del punto B? no, porque probablemente a mí me interese aumentar un poco más la producción, porque también vos tenés que tomar una decisión empresaria. ¿Qué está pasando si vos no abasteces ese mercado y ese es un mercado que tiene buenos precios? ¿Qué puede suceder? Y bueno, puede Claro, suceder la que competencia. algún tipo ingrese a ese mercado, porque todo depende del precio de mercado y tu costo. Mientras vos obtengas beneficio, a vos te conviene seguir produciendo. ¿Dónde vas a parar la producción? En el punto en donde vos digas, che, a partir de este punto yo ya cada vez que aumento la producción comienzo a perder, ¿cierto? Y lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahora, porque vos siempre tenés que vincular el precio de venta del producto con tu costo marginal. ¿Por qué el precio de venta? Y es muy simple, porque tus ingresos están vinculados con ese precio de mercado por la cantidad de productos que vos vendas. Y me podría anticipar un poquitito, pero yo te digo esto, a ver, si tu precio de mercado, ¿m?, o ingreso marginal, porque en un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal, que es el ingreso por vender una unidad más, es el ingreso que me genera por vender una unidad más, ¿cierto? Ese precio o ese ingreso es mayor que tu costo de producir una unidad más. ¿Vos la producirías o no la producirías? Y no. ¿No? A ver, si tu ingreso marginal es el precio cuando vos vendés una unidad, es mayor que el costo de producir una unidad más, ¿vos lo vendés o no lo vendés? Ah, bueno, ahí sí. Lo vendés. Si es igual, bueno, vos decís, estoy en una situación indiferente, pero si tu costo de producir una unidad más es mayor que el ingreso que vos vas a recibir y el precio, ¿vos la venderías? Y ya no, pero le A digo ver, por... yo te voy a hacer una matización nomás. Yo te voy a decir, en ese punto en donde el ingreso y el costo marginal se equiparan, estoy en el punto de máximo beneficio. A partir de ahí, mi costo marginal, es decir, el costo que pago por producir una unidad más, es mayor. Pero eso no significa que yo no tenga beneficio. ¿Por qué? Porque si yo he producido 1.000.000 de unidades, ¿cierto? Y en cada una de esas unidades yo he ganado, producir la 1.000.000 más 1, me dice que ahora mis beneficios se han reducido, pero no que estoy perdiendo y no que no tengo beneficio. Por lo tanto, las empresas trabajan en este sector, en el B y en el C. ¿Por qué? ¿No me Porque conviene bueno, poner otra empresa o agrandar la misma? pero eso ya no estás trabajando en el corto plazo. Vos ya lo que Ah, estás bueno. haciendo es variar el capital y para eso tenés que hacer lo que ustedes trabajan con Madariaga, que es un proyecto. Vos no podrías ampliar tu empresa si no tenés un proyecto de inversión que tenga una evaluación económico-financiera. Porque vos no sabés si eso que vos estás haciendo es una demanda puntual del mercado que vas a resolver en el corto plazo aumentando el factor variable, porque si esa demanda fuera constante y vos tenés que ofrecer aumentar tu producción para esa demanda que va a ser constante, obviamente está más que justificado que vos hagas la inversión, pero eso requiere un proyecto y ya requiere largo plazo. Bien, profe, gracias. Está bien entendido. Perfecto. Entonces, fíjense, estamos acá en este punto, ¿cierto? Hemos dicho, bueno, hay una diferencia entre lo que es el costo total promedio, que me dice a mí cuál es ese costo promedio. Produzco 100 unidades y por lo tanto al producir 100 unidades, si mi costo es 200, simplemente lo que hago es dividir mi costo total por la cantidad de unidades que produzco y me da el costo total promedio. Pero no me dice cuál es el costo de producir una unidad más, que es el dato que yo tengo que saber porque tengo que vincularlo con el precio de mercado, que en un mercado de competencia perfecta es igual al ingreso marginal. Yo les vuelvo a poner simplemente estas curvas como para que a ustedes les queden claro cuáles son las curvas de costos que ustedes normalmente pueden encontrar. Ustedes fíjense, acá tienen la curva de costo marginal, esta en morado, esta en azul es la curva total promedio, la que está en rojo es la curva variable promedio y
la curva que ustedes tienen acá en verde es la de costo fijo promedio. ¿Y por qué tiene esa pendiente? Y es muy simple. Si mi costo es fijo, independientemente que produzca o no produzca, si yo a ese costo fijo voy aumentando la producción, a medida que aumento la producción, el costo fijo promedio, es decir, por cada una de la cantidad total de la producción que tengo va a disminuir. Si yo tengo un costo fijo promedio de 100 y produzco 100 unidades, mi costo fijo promedio va a ser 1. Pero si mi costo fijo es 100 y produzco 200 unidades, bueno, entonces mi costo fijo promedio va a bajar a 0,5. Bueno, por eso tiene esa pendiente carácter negativa, porque el costo fijo promedio va a ir bajando a medida que yo vaya aumentando la producción. ¿Está claro esto? Sí, profe, está bien claro. Perfecto. Fíjense, acá está, para que le quede más claro todavía a ustedes, que hay una relación inversa entre producto marginal o productividad marginal y costo marginal. Fíjense, acá tengo la curva de productividad marginal, ¿cierto? Y esta es la curva de productividad media. Fíjense la forma que tiene la curva de productividad media y fíjense la forma que tiene la curva de costo marginal. Entonces, cuando mi curva de productividad marginal está en la etapa creciente, mi curva de costo marginal está en la etapa decreciente. Cuando la curva de costo marginal llega al máximo, en el costo marginal tengo el mínimo. Cuando mi curva de productividad marginal comienza a ser decreciente, la curva de costo marginal tiene pendientes positivas y crecientes. Y lo mismo sucede con los productos medios y con los costos variables medios. ¿Está claro? Entonces que hay una relación inversa entre productividad y costo y curvas de costo. Sí, profe, está claro eso. Sí, profe. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque las dos derivan de la función de producción, solamente que uno está vinculado, digamos, ¿a qué? A la productividad y otro está vinculado a los costos. Nada más que eso, y obviamente cuando mi productividad es creciente, mis costos son decrecientes. Cuando mi productividad es decreciente, mis costos van a ser crecientes. Es simplemente el concepto que a ustedes les tiene que quedar. Y fíjense, lo hacemos etapa por etapa. Si ahora analizamos el costo marginal en esta etapa verde, que se correspondía con la etapa creciente de la productividad marginal, en este caso el costo marginal está en la etapa decreciente. En este caso, ¿por qué sucede esto? Una vez más, la respuesta es: comienza a aplicar la ley de rendimientos decrecientes. Fíjense, acá está la etapa decreciente de la productividad marginal y es la etapa creciente del costo marginal. Y ahí tienen otra vez lo que, digamos, graficado, la curva de productividad marginal y de costo marginal, para que les quede mucho más claro que donde hay un máximo, después abajo hay un mínimo, en la etapa en donde la pendiente es positiva de la productividad marginal, en el costo marginal es decreciente. Es siempre, simplemente, esa relación inversa, y en todo caso en ese pequeño párrafo está mucho más explicado para que ustedes no tengan ninguna duda cuando pase un tiempito y tengan que volver a ver esta presentación. Ahora fíjense, podemos decir cuál puede ser la relación, ¿cierto? Y fíjense, acá está mucho más claro todavía, ¿cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el costo marginal baja? ¿Cierto? En esta etapa, fíjense, el costo marginal está en la etapa decreciente y en mi costo y mi producto marginal creciente. Los mismos elementos, acá está el mínimo, acá está el máximo, ahí tienen todos los elementos para saber efectivamente, digamos, cuáles son cada una de las posibles situaciones que se puedan dar con el análisis gráfico de estas curvas. Y si ustedes se fijan, acá este punto era el punto en donde, si yo lo llevaba hacia arriba en la función de producción, tengo el óptimo técnico, es decir, en el punto en donde la curva de productividad marginal, que está marcada en verde, corta en su punto máximo a la productividad promedio, si yo iba hacia arriba, tenía el óptimo técnico, ¿cierto? Era el famoso punto B. Y si ahora lo veo de otra forma y veo en qué punto el costo marginal corta
en un mínimo al costo variable promedio, eso también se va a corresponder con el punto B de la función de producción. ¿Está claro? O óptimo técnico. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe, Sí, está profe. claro. Sí quiero que lo graben porque a veces nosotros le decimos, che, ¿en qué punto, analizando los costos, ¿cierto?, encontramos el óptimo técnico? Muchas veces ustedes se quedan con la gráfica primera que dice que en el punto en donde la productividad marginal corta a la productividad media, en ese punto estamos en el máximo de la productividad media y si lo lleváramos hacia arriba en la función de producción, encuentro el óptimo técnico. Bueno, pero también nosotros se lo podemos pedir que lo analicen a partir de los costos y la gráfica que ustedes me tendrían que hacer, esta gráfica que está arriba, marcarme el punto donde el costo marginal lo corta al costo variable promedio y decirme arriba, graficando la función de producción, este punto se correspondería con el óptimo técnico. Lo tienen que mirar desde el punto de vista de las productividades o de los costos. Siempre hay que analizar esa relación que, como creo que quedó claro, una relación inversa. Acá está otra vez lo mismo para que ustedes puedan mirarlo con total tranquilidad y lo puedan analizar a estos puntos en base a esto. Fíjense, lo que nosotros tenemos representado acá es lo mismo que está en la parte baja. Fíjense que en el punto donde la productividad marginal corta a la productividad media, acá hay un máximo. Ahí está el óptimo técnico que se corresponde con ¿qué? Con el punto B de arriba. Es exactamente lo mismo que está representado en este gráfico que está acá. ¿Está claro? Sí, ¿Está profe. claro, chicos? ¿Está claro o hay alguna duda? Sí, profe, está claro. Perfecto. Fíjense, ahora hacemos una relación, vamos a ver. Fíjense, supongamos, a ver, ¿quién puede ser? Daniel, ¿me escuchás? Daniel Sí, Vaca. profesor. Mira, Hola, vamos a hacer el profe. siguiente ejercicio que en realidad está puesto acá. Yo te pongo acá, mira. En el punto 1 es la gráfica que está a la izquierda y abajo, ¿cierto? Bien. Dice cambio tecnológico. Hay un cambio tecnológico, ¿cierto? ¿Cómo interpretar la gráfica que está marcada acá como 1? Aumenta, digamos, ¿Aumenta qué? el producto marginal. ¿Te parece que el término aumenta? ¿Se desplaza, profe? Se desplaza. Sí. Está puesto abajo, se desplaza la curva de producto marginal hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si se desplaza hacia arriba, significa que mi productividad marginal, ¿por qué? A ver, ¿por qué voy a ser más productivo? ¿Por qué voy a ser más productivo? Porque Porque hay la un cambio tecnología tecnológico. permite Porque producir he más. generado eficiencia técnica, porque he producido un cambio tecnológico, ¿cierto? Ahora combino factores. Recuerden que para nosotros en economía la tecnología es simplemente el proceso de combinación de factores. Yo produzco un cambio tecnológico y por lo tanto ahora estoy combinando factores de manera más eficiente. Al ser más eficiente tengo eficiencia técnica y también puedo presuponer por lo tanto que mis costos bajan. Por lo tanto estoy produciendo de una manera más barata. Y habíamos dicho que la eficiencia técnica se podría medir, que con la misma, no medir, podríamos evidenciarla, que con la misma cantidad de factores obtengo mayor cantidad de producto o que obtengo la misma cantidad de producto con una menor utilización de factores. ¿Recuerdan eso, cierto? Entonces, si aumenta mi productividad, ¿qué va a pasar y se desplaza hacia arriba la curva de costo marginal? ¿Qué veo en la gráfica 2? Se desplaza hacia abajo el costo Que marginal. mi costo marginal baja y al bajar mi costo, indudablemente el costo marginal va a bajar. ¿Por qué? Porque en este caso, si estamos hablando de costo y estamos hablando en el corto plazo, en este eje yo ahora tengo L, que es el factor variable, y en este eje tengo pesos. Entonces, antes a cada punto tenía acá una determinada cantidad de pesos que era mi costo.
Como ahora soy más eficiente, mi costo se desplaza hacia abajo y por lo tanto en cada punto yo estoy gastando mucho menos. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Y por lo tanto, ¿qué pasa con mi oferta? Si yo ahora dije con la misma cantidad de factores, ¿cierto? Al haber cambiado la tecnología, obtengo eficiencia técnica y por lo tanto, con la misma cantidad de factores, ¿qué estoy produciendo? Más o menos. Estoy ofertando más productos a menor Y por precio. lo tanto, mi curva de oferta se va a desplazar a la derecha. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si esto fuera, este el precio y esta la cantidad, al desplazarse a la derecha, significa que antes, si yo tomaba, por ejemplo, este punto, ¿lo ven al cursor? ¿Lo alcanzan Sí, a sí, lo ver? veo. A ver, lo alcanzan a ver al cursor, significa que si yo tomaba este punto, con este punto tenía esta cantidad, pero a este precio. Pero cuando se desplaza a la derecha, porque soy más eficiente ahora, al mismo precio he aumentado la cantidad de producción. ¿Se entiende la gráfica? Sí, profe. ¿Está claro, chicos? Entonces, cuando yo genero un cambio tecnológico, tengo una mejor una combinación más eficiente de los factores. Por lo tanto, eso aumenta mi productividad y eso desplaza hacia arriba la curva de productividad marginal. Simultáneamente, al desplazarse la curva de productividad marginal, baja, se desplaza, pero hacia abajo la curva de costo marginal. ¿Por qué? Porque mis costos ahora son menores. Y como yo con la misma cantidad de factores puedo ofertar más a los mismos precios, entonces la curva de oferta se está desplazando a la derecha. ¿Está claro esto? Sí, profe. Perfecto. Estas son cosas que tomamos, chicos, también, ¿no? Lo preguntamos. Acá esto simplemente lo repaso porque esto ustedes lo tienen en el libro. Acá están cada una de las definiciones de lo que son los distintos tipos de costos y cuál es, digamos, la formulita con la que ustedes pueden identificarlo tranquilamente, ¿cierto? Y acá, fíjense, ya tratando de terminar la clase de hoy, ustedes tienen que fijarse en este siguiente análisis, ¿cierto? Ahora yo lo que voy a saber, lo que quiero saber, fíjense, es cuál es mi decisión de obtener el máximo beneficio con determinado nivel de producción, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que hemos estado charlando hace un rato con Serrano. Y ahí se lee lo Serrano al primer párrafo. El nivel de producción para lo cual la empresa maximiza sus beneficios es aquel en el cual la diferencia entre sus ingresos totales y los costos totales sean la mayor posible. Perfecto, eso está claro, es lo primero que vimos en la primera diapositiva. Dijimos que mi beneficio ¿de qué depende? Depende de los ingresos, que es el precio por la cantidad, ¿cierto? Restado mis costos. Entonces, yo quiero saber cuál va a ser el punto de la producción en donde mis ingresos totales van a ser los máximos y los costos totales sean los mínimos. ¿Para qué? Para que esa diferencia sea la máxima posible. ¿Está claro esto? ¿Está claro o hay alguna duda? Sí, profe, está claro. Perfecto, lee lo que sigue. Sea IM el ingreso marginal definido como el aumento que se produce en los ingresos totales cuando el nivel de producción se incrementa en una unidad. Perfecto. ¿Qué significa eso? Siempre cuando hablamos de marginal es porque estamos hablando del margen y lo que estamos hablando es de siempre una unidad en lo que fuera. Mi productividad marginal, ¿cuál es? Es el cuánto se incorpora a la producción o cuánto se agrega a la producción por el último trabajador que yo incorporo. Es decir, incorporo una unidad de trabajo, cuánto aumenta mi producción, ¿cierto? Mi costo marginal es el costo de producir una unidad más. Y el ingreso marginal es el ingreso que se me produce en mis ingresos totales cuando vendo una unidad más.
En un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. No es lo mismo si estuviéramos hablando de un mercado o monopólico o oligopólico. Acá lo que estamos hablando es de un mercado de competencia perfecta en donde se dan todas esas condiciones que nosotros establecimos para hacer la condición de mercado, que haya muchos oferentes, que haya muchos demandantes, que nadie tenga porción de mercado, que no haya asimetría de la información, que no haya barreras ni de acceso ni de salida. Bueno, todas esas condiciones del mercado que ya vimos son las que deben darse para este análisis. Si estamos en esas condiciones de mercado de competencia perfecta, entonces el precio va a ser igual al ingreso marginal. Y ahora vienen tres situaciones que ya hemos analizado. Mírala una por uno y el que tenga alguna duda simplemente lo plantea para que nosotros podamos explayarnos y ver si lo podemos explicar. Lee el punto 1 ahora. Si el costo marginal es menor que el ingreso marginal ante un aumento de la producción de una unidad, los ingresos totales crecen más que los costos totales. Se debe producir esa unidad adicional para maximizar los beneficios. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Brian, ¿vos lo entendés a eso? Repetilo, Serrano. Repetilo. ¿Me escuchaste, Serrano? Sí, perdón, Serrano. estaba leyendo sin el micrófono. Si el costo marginal es menor que el ingreso marginal ante un aumento en la producción de una unidad, los ingresos totales crecen más que los costos totales. Se debe producir esa unidad adicional para maximizar beneficios. ¿Se lo podés explicar a Brian? Bueno, intentemos de lo que le entiendo. O sea, si es que los costos por costo marginal por producir alguna unidad No, es alguna menor unidad que el no. ingreso, una unidad. No es alguna unidad. ¿Cuál es la definición que dimos de costo marginal? Costo marginal es el costo que nos cuesta por producir una unidad. Una unidad más, Una unidad más, perdón. ¿cierto? Una unidad más. Entonces, perfecto. Y el ingreso marginal dijimos que es igual a ¿qué? A mí me pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Explícaselo ahí a Brian. El ingreso marginal no es lo mismo que la productividad marginal, No. ¿no? La Entonces no productividad sé. marginal es Estoy equivocado. la cantidad de producción que se incorpora al producto total cuando agrego una unidad de trabajo o un trabajador más. El ingreso marginal en Ya un sé. mercado de competencia perfecta es el ingreso que se agrega a los ingresos totales cuando vendo una unidad más. Y dijimos también que Claro. el ingreso marginal en un mercado de competencia perfecta es simplemente igual al precio. Yo tengo un precio de venta. En este mercado, te voy a dar un ejemplo tonto para que lo veamos acá. Si mi costo marginal de producir una unidad más es 9, ¿cierto? Y mi precio o mi ingreso marginal es 10, ¿cierto? ¿Debo producir una unidad más o no? No, ya no. ¿No? Si tu costo es Perdón, 9, el costo es 9 y el ingreso es 10, sí, ahí sí, bueno, porque me da uno de bueno. Y me da ahora ingreso eso, total. a ver, esto es muy simple. Yo estoy en un mercado de competencia perfecta, no fijo el precio, hay un precio de mercado. Ese precio es 10, ¿cierto? Ese precio de mercado. Digo, este es lo mismo el precio que mi ingreso marginal, perfecto. Entonces, ese precio es 10. Y mi costo de producir una unidad más es igual a 9. ¿Yo produzco la unidad más o no la produzco?
Y sí, estaría La teniendo un produzco, costo ¿por qué? Porque me está totales, generando un beneficio, un ¿cierto? ingreso total de uno, sí. Va a aumentar mi ingreso total, ¿cierto? Entonces yo debería producir esa unidad más. Ahora anda al punto 2. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal ante un aumento en la producción de esa unidad, los ingresos totales crecen menos que los costos totales. El productor reducirá su producción. O sea, sería lo ¿Qué está inverso en sucediendo realidad. acá? Ahora el costo de producir, suponete, mi precio sigue siendo 10, pero como estoy en una etapa en donde ya mi productividad es negativa y mi costo marginal es creciente, ¿por qué? Porque aplicó la ley de los rendimientos decrecientes, ahora mi costo de producir una unidad más ahora es 11. ¿Produzco o no produzco esa unidad más? Ya en ese caso no. No la produciría, ¿por qué? Porque ahí tendría una pérdida de un peso en la producción, en los ingresos totales, ¿cierto? Entonces ahora viene la última parte. La empresa maximizará su beneficio cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Bueno, por ahora lo dejamos acá. Quiero que vean los dos puntos y veamos las gráficas. Fíjense, si yo voy a estas gráficas que están acá de productividad, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo estoy en una primera etapa en donde mi productividad es creciente y mis costos son decrecientes. Yo voy aumentando, fíjense, la cantidad de trabajo, ¿cierto? Voy aumentando la cantidad de trabajo. Acá está representado también la cantidad de trabajo y la cantidad Q de producción. Entonces voy aumentando la cantidad de producción y fíjense, cuando la voy incrementando, mis costos van creciendo. Y lo vamos a ver más adelante, el precio no lo fijo yo, entonces el precio es un precio de mercado que va a estar fijo por acá. Por lo tanto, al ser mis costos crecientes, ¿por qué? Por la ley de rendimientos decrecientes, va a llegar un momento en donde el costo marginal va a ser mayor al precio de mercado o al costo marginal. Y por lo tanto, voy a estar en esta segunda situación, ¿cierto? Entonces, en ese punto, yo ya digo, no, pará, si mis costos marginales son mayores, a medida que yo vaya aumentando la producción, mi costo cada vez va a ser más creciente, mi costo marginal va a ser creciente y por lo tanto, no es que yo voy a perder dinero porque gané en toda la producción anterior, pero ya no voy a tener el máximo beneficio. Mi máximo beneficio, y eso es algo que vamos a intentar demostrar, se va a dar cuando el ingreso marginal o el precio en un mercado competitivo sea igual al costo marginal. ¿Está claro hasta ahí? Para que veamos si podemos demostrar el punto 3. Sí, profe. Fíjense, entonces hacemos un pequeño análisis mínimo, ¿cierto? De siempre que ustedes saben, esto es algo que ustedes tienen que manejar mucho en economía, que es máximo y mínimo. ¿Por qué? Porque toda la economía está vinculada a ¿qué? A maximizar beneficios y a minimizar costos. Entonces, esto es algo que ustedes lo tienen que mirar permanentemente. Entonces, fíjense, acá tengo la condición de primer orden. ¿Cuál va a ser? Que la derivada parcial del beneficio respecto a la producción sea igual a 0. Entonces, a ver, mi beneficio era igual a ¿qué? Fíjense, a mis ingresos totales menos mis costos totales. Por lo tanto, puedo hacer la derivada de la función de ingresos totales respecto a la cantidad de producto. Y lo mismo puedo hacer la derivada de mis costos totales respecto a la cantidad de producto, ¿cierto? Y eso lo hago igual a 0. Porque además yo sé, fíjense acá, que mi beneficio es simplemente los ingresos totales menos mis costos totales. Derivo, ¿cierto? Las funciones de ingresos totales y de costos totales respecto a la cantidad de productos que es Q, la igualo a 0 y ahí obtengo, fíjense, la derivada de ingresos totales respecto de Q no es otra cosa que el ingreso marginal, porque acá el ingreso marginal no es otra cosa que el ingreso producido ¿por qué? Por vender una unidad más, que no es otra cosa que
la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. Y mi costo marginal es el costo de producir una unidad más, que no es otra cosa que la derivada del costo total respecto a la cantidad. Si ustedes vienen acá en esta tabla, fíjense que estamos hablando exactamente de lo mismo. El costo marginal es la derivada del costo total respecto de la cantidad, que es igual a la derivada del costo variable respecto de la cantidad. Simplemente que acá la cantidad está marcada como X y en este ejemplo que hice yo la puse como Q, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahí se da la primera condición, que el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero tengo que hacer el análisis de la condición de segundo orden y para que sea un máximo, entonces la derivada segunda del beneficio respecto a la cantidad debe ser menor que 0. Y para que se cumpla esa condición, hago la derivada segunda del ingreso, la derivada parcial del ingreso marginal respecto de la cantidad y la derivada del costo marginal también respecto de la cantidad. Y eso debe ser menor que 0, por lo tanto, la conclusión a la que llego es que para que haya un máximo, la derivada del ingreso marginal respecto de la cantidad debe ser menor que la derivada del costo marginal respecto de la cantidad, de manera tal de resolver esta inecuación que tengo acá arriba. Esa sería la condición de carácter, digamos, el análisis, digamos, de la función. Y gráfico es muy simple. Ustedes fíjense, mis ingresos totales son simplemente esta recta que yo tengo en azul, ¿cierto? Acá tengo la cantidad, ¿cierto?, que se produce y se vende. A medida que va aumentando la cantidad y voy vendiendo esa cantidad, mis ingresos totales van a ir creciendo. El precio es un precio de mercado y yo puedo decir, bueno, un valor prácticamente, no digo fijo, pero un precio que va a tener poca variación. ¿Por qué? Porque hay muchos oferentes y muchos demandantes, por lo tanto el precio de mercado va a tener ese precio que nosotros hemos denominado de equilibrio, ¿cierto? Bueno, y en esa condición, a medida que va aumentando la cantidad de producto que voy vendiendo, entonces va a ir aumentando mis ingresos totales. Y esto no es otra cosa que la curva de costos totales, que ustedes recuerdan que era la suma del costo fijo más el costo variable. El costo fijo es una recta, digamos, que arranca en este punto y se va a mantener igual a lo largo de toda la producción porque es independiente de la producción. Y el costo variable es un costo que va incrementándose a medida que va aumentando la producción. Y abajo, ¿qué es lo que tengo? Esto que tengo acá es el precio que dijimos, este que está en verde acá, que es el precio. Y el precio en el mercado competitivo es igual al ingreso marginal, ¿cierto? Entonces, el precio yo lo comparo ¿con qué? Con el costo marginal. Y veo, ¿cierto?, que en una primera etapa ya lo corta el costo marginal al precio. Pero yo tengo que considerar no la etapa decreciente de mis costos marginales, porque si yo quiero saber dónde obtengo el máximo beneficio, simplemente no voy a parar la producción cuando mis costos marginales son decrecientes, sino en todo caso debería empezar a pensar a parar mi producción cuando mi costo marginal está en la etapa creciente, que está en el punto A. Y si voy hacia arriba, este punto A, en donde el precio se iguala, ustedes pueden decir acá el precio corta a la curva de costo marginal, que en realidad en este punto los dos tienen el mismo valor, esto es pesos, y este es mi costo marginal creciente, y en ese punto el precio o ingreso marginal es exactamente lo mismo que mi costo marginal. Y si me voy arriba, veo que es la mayor diferencia entre mis ingresos y mis costos totales. Este segmento que yo tengo acá es la máxima diferencia y por lo tanto en ese punto obtengo el máximo beneficio. ¿Está claro eso? Está claro. Este pequeño análisis matemático que hay acá y este análisis gráfico que está puesto acá. Sí, profe, le iba a preguntar de las ecuaciones, pero ahora en el gráfico me di cuenta. Bueno, lo que también quiero que vean lo siguiente. En este punto yo obtengo el máximo beneficio.
pero yo puedo seguir produciendo. Fíjate que yo puedo tener un costo marginal mayor que el precio. Acá en este punto, por ejemplo, el costo marginal es mayor que el precio. Si yo me voy hacia arriba, no estoy perdiendo plata. En este punto, mis ingresos todavía son mayores que mis costos, entonces no pierdo plata, pero ya no estoy en el punto de máximo beneficio. Cuando vos me preguntabas, che, ¿en qué punto se para una empresa? Y bueno, yo te diría, una empresa se va a parar entre este punto que obtiene el máximo beneficio y un punto en donde efectivamente diga, bueno, hasta acá sigo ganando, sigo obteniendo beneficio. Y a partir de este punto, ¿qué debería hacer? Y bueno, lo que vos planteás, a partir de este punto tiene que hacer una inversión en capital. ¿Para qué? Para que sus costos marginales vuelvan a decrecer. ¿Por qué? Porque ahí ya no solamente vas a tener digamos, variable el factor trabajo, sino también vas a tener variable el factor capital y por lo tanto vos ya estás trabajando en el largo plazo. ¿Por qué lo vas a hacer? Bueno, porque si vos seguís aumentando tu factor variable, que es el trabajo, por la ley de rendimientos decrecientes, va a llegar un momento, y fíjate, va a pasar esto, en donde tus ingresos son esta recta. Pero si vos sigues aumentando la cantidad de trabajadores, lo que te va a suceder es que tus costos aumentan y por lo tanto a partir de este punto, que vendría a ser el punto de equilibrio, a partir de este punto vos ya estás perdiendo dinero. Vos fíjate que hay dos puntos de equilibrio. Hay dos puntos de equilibrio. Este punto que está acá, en donde a vos te conviene aumentar la producción, porque vos fíjate que tus ingresos van creciendo, pero tu curva de costos totales está por abajo de tus ingresos. Pero hay otro punto de equilibrio en donde inevitablemente vos tenés que parar, porque si no paras acá, ya vas a tener pérdida. A partir de este punto, tus costos totales son mayores que tus ingresos totales. Y la condición de máximo beneficio se da en este punto A, en donde el precio o ingreso marginal es exactamente igual al costo marginal, con lo cual yo podría decir que se demuestra que este punto 3 es el correcto, que el máximo beneficio se obtiene cuando el ingreso o el precio es igual al costo marginal. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Está claro. Bueno, lo único que también lo que quiero que vean, porque esto también está puesto en el libro, ustedes van a analizar a ver si ustedes dicen, bueno, haciendo un mínimo análisis gráfico, ¿cómo podría establecer cuáles son las ganancias totales? Fíjese, en este caso, acá está el precio, que es igual al ingreso marginal, y el precio está por encima del costo variable medio y de la curva de costo medio, ¿cierto? Si yo tomo el punto en donde el costo marginal corta al costo de ingreso marginal, lo llevo hacia abajo, cuando se corta con la curva de costo medio, en ese punto, esta parte que está en amarillo son mis ganancias totales. Es simplemente una demostración gráfica de, si ustedes quieren saber, bueno, ¿cuáles son mis ganancias? Yo tendría que hacer ese pequeño análisis gráfico, que también se puede hacer un análisis matemático, pero que a mí no me importa. Lo que ustedes quiero que les quede claro, y ustedes tienen que estar para tener ganancia, ¿cierto? Con un precio, ¿cierto? Que esté por encima del costo variable medio y por encima del costo medio, ¿cierto? Recuerden que el costo medio es la suma del costo fijo más el costo variable, ¿cierto? En los dos casos, ustedes tienen que tener un precio que esté por encima de eso para saber que ustedes tienen una ganancia. Si ustedes están en una empresa y viene el economista o viene el contador y le dicen, che, estamos bien, ¿por qué? Porque el precio está por encima del costo medio, está claro que el tipo le está diciendo que hay una ganancia. Si del mismo modo le dicen, no, quedémonos tranquilos porque el precio está por encima del costo variable medio, también le está diciendo que hay una ganancia. Al revés, fíjense, si mi precio está por abajo del costo medio o si mi precio corta en algún punto al costo variable medio, hay niveles de producción que yo ya debería parar. Y el punto de cierre de la empresa, ¿en dónde va a ser? En el punto en donde el costo marginal, fíjense, está cortando al costo variable medio, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que este precio va a bajar. Si este precio está por abajo del costo variable medio, es decir, el precio desciende hasta este punto verde o más abajo, ese es el punto de cierre de la empresa.
A partir de ese momento no tiene ningún sentido que ustedes hagan ningún análisis. ¿Por qué? Porque está claro que ustedes están perdiendo dinero. Si te dicen, che, mirá, el precio del producto está por abajo del costo variable medio, eso significa que produzcan lo que produzcan, ustedes están perdiendo. Y a medida que aumentan la producción, obviamente en esos niveles, ¿cierto? ¿A ustedes qué va a significar? Bueno, va a significar que ustedes van a tener pérdida. A ver, y podemos dar un ejemplo concreto. El gobierno nacional ha tomado una decisión de ¿qué? De congelar precios de una determinada cantidad de productos. Ustedes lo saben, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tenés un precio congelado. Si ese precio congelado, por efecto de la inflación, en donde el precio de venta está congelado, pero tus costos de producción van a seguir aumentando, ¿por qué? Van a seguir aumentando por una razón muy simple, porque hay inflación y por lo tanto han congelado el precio de venta, pero no han congelado el precio de los insumos, de los factores con los que vos producís. Bueno, va a llegar un momento que ese precio va a estar por abajo del costo variable medio que vos tenés de producir y por lo tanto las empresas van a tener pérdida. Entonces, cuando algunos economistas te dicen lo más probable que hagan algunas empresas es, o te dicen va a haber desabastecimiento, ¿por qué creen ustedes que lo dicen? Analizando esta curva que está acá de pérdida. ¿Cómo? Por el cierre de empresas, creo yo. No, simplemente porque si yo te voy a dar un ejemplo. Generar menos. Porque yo te voy a decir, mira, si vos estás trabajando con este precio de mercado que está acá, en donde vos decís, no, mira, este es mi precio, este es mi costo marginal, que es igual el ingreso marginal, estoy por encima de mi costo medio y estoy por encima del costo variable medio, entonces esta es mi ganancia. Ahora, si yo te congelo el precio, pero hay una inflación y por lo tanto el costo de los factores aumenta, lo que va a pasar es que tu precio va a estar por debajo del costo medio y va a estar por debajo del costo variable medio. Ahora, acá en este punto, fíjate, acá está el precio. Acá está el punto en donde el precio se iguala con el costo marginal, es igual al costo marginal. Pero ahora yo estoy por abajo, ya no estoy por encima de mi costo medio. Entonces, este sector azul, que lo único que representa es mis pérdidas, porque ahora ya estoy, digamos, el precio es menor que el costo de producir. Y si sigue bajando el precio, ¿por qué? Porque vos me decís, el precio está congelado, sí, pero por efecto de la inflación es como si el precio bajara. Y por lo tanto, al bajar el precio, va a llegar un momento en donde si está por abajo de este punto verde que está acá, significa que está por abajo de ¿qué? Del costo variable medio y las empresas inevitablemente van a cerrar. Como ninguna empresa va a querer llegar a ese punto de cierre, cuando los economistas te dicen lo más probable que haya desabastecimiento es porque la decisión que tomaría cualquier... ¿Cómo? Van a tener que bajar la producción. No, escúchame, van a guardar, van a hacer stock, van a producir y no van a vender, porque si yo produzco y el precio de venta es menor que mi costo, yo digo, no, espero. Estoqueo, guardo, se va a consumir el stock que las empresas ya han entregado, ¿cierto? Y como mis costos siguen creciendo y el precio va a permanecer congelado, antes de vender, la empresa te va a decir, no, yo no voy a sacrificar mi capital. Yo voy a guardar este stock y voy a ver qué pasa. Por lo tanto, van a tratar de vender lo menos posible. ¿Por qué? Porque obviamente a lo mejor tienen obligaciones que vender, que pagar, el sueldo de los trabajadores, lo que fuera. Pero van a llegar un momento en donde definitivamente pueden tomar la decisión de parar la producción. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente vos no le podés pedir a ninguna empresa que venda por abajo de los costos de producción. ¿Cuál es la dificultad que tiene el gobierno? Que no puede establecer esos costos de producción. El gobierno dice, lo que sucede es que ellos tienen margen de ganancia. Es como decirte, están acá, el gobierno presupone que las empresas están en este punto en donde tienen este margen de ganancia y por lo tanto te dice, yo te lo congelo al precio durante 3 meses
y vos durante 3 meses vas a reducir tu beneficio, vas a reducir tu margen de ganancia. ¿Y qué le dicen los empresarios? No, muchachos, no va a pasar eso, no es que yo voy a reducir mi margen de ganancia, es que yo voy a tener pérdida. ¿Por qué? Porque mi costo de producción va a ser mucho mayor que el precio que ustedes han congelado y por lo tanto va a haber la decisión que van a tomar es de acumular primero el stock y no vender ese precio, porque vendiendo ese precio dice yo tengo pérdida, ¿cierto? Entonces esta es la discusión, ¿cuál es lo que el gobierno no tiene? El gobierno no puede mostrar cuál es son los costos de producción de cada empresa, porque poder demostrar eso significa que vos ya tenés que intervenir en la empresa para ver cuáles son sus costos de producción. A ver, y creo que todos presuponemos que las empresas, a ver, y ahí viene otra gran cuestión, si vos querés una cuestión ideológica, ¿cierto? A ver, si yo pienso que los empresarios son responsables de la inflación, bueno, tomo determinado tipo de nivel y digo, estos tipos están ganando fortuna y por lo tanto los intervengo y le pongo un precio congelado. U otros que dicen, no, mire muchachos, hay problemas de variable macroeconómica, tenemos déficit fiscal, emitimos un montón, el riesgo país, no puedo exportar, hay incertidumbre, hay riesgo, las elecciones, y bueno, todo eso genera un combo que hace que haya los niveles de inflación que nosotros tenemos, que no serían imputables en este caso a los empresarios. Bueno, estas son las dos visiones que hoy hay en la Argentina y bueno, y que en función de eso se toman decisiones. Entonces, esto que hemos visto, si ustedes se fijan, después tiene una aplicación concreta y práctica el día de mañana que ustedes sean empresarios, tengan que tomar una decisión y venga un gobierno y le diga, muchacho, acá este va a ser el precio máximo. Con ustedes creo que no hemos visto precio máximo y precios mínimos, sí hemos visto. Hemos visto precio Sí, máximo, nos ha precio explicado qué es mínimo. lo que era, pero no Bueno, sé si hay que verlo más a a ver, fondo. capaz que la próxima clase vemos un poquitito, pero en realidad ya me interesa terminar con la clase de hoy y arrancar con cuestiones de carácter macroeconómico que son, digamos, a ver, que permiten mucha discusión porque son más comprensibles para ustedes, pero este ejemplo microeconómico es algo que a ustedes les puede pasar el día de mañana si ustedes son poseedores de una empresa o una fábrica y puntualmente se encuentran con una decisión en donde te congelan el precio por una decisión del gobierno a través de la Secretaría de Comercio Interior. Pero se entiende el ejemplo que yo quiero dar para ver cómo son las dos visiones y cómo tendría que verlo yo como empresario en función de qué, del precio, siempre del precio. Porque relacionando el precio con mis costos marginales es la manera en que yo voy a tomar una decisión para seguir produciendo, para maximizar mi beneficio o para establecer un punto de cierre porque ya no quiero seguir perdiendo más dinero si sigo produciendo de esa manera. ¿Está claro, chicos? Sí, profe, está claro. Bueno, perfecto. Esto ya lo vieron ustedes, simplemente les pido que lo repasen. La diferencia que hay entre máximo beneficio desde el punto de vista económico, que es en donde tenemos en cuenta el costo de oportunidad, es decir, el costo de efectuar la actividad que estoy haciendo y los beneficios contables, que son dos cosas totalmente distintas. Recuerden simplemente que no es lo mismo beneficio económico que beneficio contable. Esa diferencia siempre la tienen que tener en cuenta porque ustedes toman decisiones de negocio y por lo tanto ustedes tienen que tomar decisiones de negocio donde paguen el menor costo de oportunidad y por lo tanto obtengan el máximo beneficio. Así que bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, si no estamos terminando la clase de hoy y obviamente terminando ya con las cuestiones de carácter microeconómico. No, profe, ninguno. Bueno, la próxima clase, lo que vamos a ver el próximo jueves, porque mañana va a haber la recuperación para aquellos que no han podido acceder, en todo caso, a las aulas o los que no han tenido una buena nota. Para esas personas, digamos, mañana va a ser la recuperación y el resto, lo que no necesita, digamos, presentarse a la recuperación, no vamos a tener actividad para permitir que esos chicos puedan acceder a esa recuperación. Y el próximo jueves lo que ya vamos a ver es la primera clase de macroeconomía, que es Producto Bruto Interno, que en realidad son cuestiones, digamos, de lo que tiene que ver con la contabilidad macroeconómica. Así que bueno, chicos, los dejo
Que tengan un buen fin de semana. Suerte para todos los que